Luego, Eusebio de Cesarea tiene dos relatos que no concuerdan. Uno concuerda con lo que dice Lactancio y otro no. En el primer relato que se dice de Eusebio, en un libro que se llama Historia Eclesiástica, afirma que Constantino recibió ayuda divina durante esta batalla, pero nunca hace mención que tuvo una visión. Pero más adelante él escribe la biografía de Constantino. Hay un libro que se llama Vida de Constantino, que le escribe este historiador Eusebio de Cesarea, y en esta ofrece una descripción detallada de esta visión y hace hincapié que él la había escuchado directamente de la boca del propio emperador. Y según este relato, Constantino marchaba junto a sus hombres durante el mediodía. No se menciona la ubicación exacta, pero es seguro que fue antes de la batalla, cuando levantó la vista al cielo y observó por encima del sol, se alzaba una cruz luminosa con las palabras, yo no sé hablar ni griego ni latín, hermana, pero en castellano significa: con este signo vencerás. Entonces, Ajá. aparte de eso, él no entendía qué significaba esto, según Eusebio de Cesarea, pero esa noche sucede algo muy interesante. Él vuelve a tener otra experiencia espiritual y él no sabe si tuvo una visión de Cristo, entre comillas, o, fue, o un sueño, en la cual le daba una instrucción directa que debería utilizar ese signo contra sus adversarios. Ujú. Bueno, el asunto es que, para hacer corta la historia, Constantino le pone a todos los escudos de sus soldados, les pone este símbolo. No es la cruz que nosotros utilizamos o vemos como icono ahorita en el sistema papal, sino que era la cruz de estos grafos griegos que significaba Cristos. Y bueno, Eusebio trata de interpretar esto y empieza a relacionarlo con un halo solar, que es un fenómeno meteorológico también, ¿verdad? Entonces luego se empezaron a imprimir monedas, medallones, y esta figura de esta cruz nunca fue utilizada, o fue muy poco común utilizarlo en el imperio como propaganda imperial, y nunca fue usada antes hasta la década después del año 320 en adelante. Entonces, a raíz de su conversión al cristianismo, este se consolida y por ganar esta batalla de este puente sobre el De río Milvio, Milvio, ¿sí? el puente Milvio. Ajá, él consolida su poder como emperador único porque Ujú, derrota a su rival que está ahí. De hecho, asesinan a este rival y lo decapitan, andan en la cabeza de este paseándolo en ujú. la ciudad, lo dejan ir al río. Entonces, y él empieza a ejercer el poder único en todo el imperio y empieza a consolidar su poder con varias maniobras políticas. Una de ellas es primero su conversión al cristianismo. Luego nosotros vemos el edicto de Milán. Había un emperador anterior que ya había dado un edicto de tolerancia cristiana, pero ese se murió a los 5 días de haberlo hecho y no lo puso en pleno vigor porque la profecía no se había cumplido todavía. Tenían que ser Ujú, esos 10 años que decía la profecía, que se terminaban en el año 313. Y sí. en, y en esta fecha
en el Edicto de Milán le pone fin a la persecución despiadada a los cristianos y hace dos cosas. Le devuelve la riqueza y las propiedades confiscadas a los cristianos y desde ese momento la iglesia cristiana es reconocida por el Imperio Romano. Y en realidad a los que reconocen son a estos líderes que nosotros estamos hablando que tenían ansias de poder. Y en esa época también comienza a dictar leyes religiosas. Por ejemplo, el 7 de marzo del año 321 emite una ley en la cual el imperio hace un edicto declarando que el día domingo debe ser el día de descanso, porque Mm, para ese tiempo todo el mundo sí, cristiano guardaba el sábado. el sábado. Y nosotros podemos encontrar ese edicto en todas las enciclopedias y dicen Ujú, en el venerable día del sol que los magistrados y las personas que residan en las ciudades, es interesante esto, descansen y que todos los talleres cierren. En el campo, sin embargo, que la gente que se ocupa de la agricultura puede libre y legalmente continuar sus tareas, porque a menudo sucede que otro día no es adecuado para la siembra del grano y ustedes pueden leer eso. En otras palabras, él está empezando a promulgar decretos religiosos para gobernar la voluntad humana en cuanto a religión. Pero también hay algo que es en contraposición a esto, la tolerancia religiosa. Hay un edicto más adelante de una ley que él promulga que dice, no hay que forzar a los paganos. Cada uno de ellos debe conservar y practicar la creencia que prefiera, que conserven sus santuarios mentirosos, le ponen los historiadores. Y es bien interesante que él nunca condenó la religión pagana, sino que comienza a forjar una nueva religión en base del ecumenismo. Y también ujú. empieza a combatir los problemas que habían en la iglesia cristiana en ese momento y empieza a legislar sobre ellos. Por ejemplo, empieza a legislar sobre la teología del arrianismo, que estos Ajá, creían que Jesús no era creador ni que era Dios. Y esto lo tenemos hoy con los testigos de Jehová, creen ellos eso todavía. Y también es el estaba, concilio, perdón, sí, es el concilio de Nicea, ¿no? sí, Ujú, hubieron como 7 u 8 concilios que él hace, pero en el de Nicea trata ese problema directamente sí, y trata de hacer las paces para que el imperio no esté en estos pleitos. Luego había otro grupo que eran los donatistas, que esto también era un obispo de Cartago, el cual decía, miren, esta doctrina es parecido al calvinismo, que es la predestinación. Decía que si una persona había pecado y que era cristiano, Jesús ya no lo recibía, ya no podía regresar a Jesús. Es un poco parecido a la doctrina de la predestinación de los calvinistas. Entonces, a raíz de estas contiendas religiosas que había entre los obispos que ejercían el poder entre las iglesias, interviene el emperador con estos decretos religiosos para poner fin a esas disputas religiosas y que el cristianismo fuera como un ente que uniera todo el imperio, sin desaparecer también el paganismo. Este mandó a construir la Basílica de San Pedro en el Vaticano, construyó las grandes obras arquitectónicas del cristianismo, fueron construidas en este momento. Y hay otra cosa bien interesante con Constantino, Paulina. Él mismo se consideraba el salvador de la humanidad. ujú. Se creía ser el elegido y que estaba destinado por decreto divino a jugar un papel importante en la salvación de las personas. Él nunca De dejó de... hecho, Ajá, sí. perdón, de hecho, he escuchado comentarios que hay personas en ciertas denominaciones que piensan efectivamente que Constantino fue ubicado en ese lugar, en ese momento, por Dios. Sí, correcto. Y Ujú, él nunca dejó de repetir que él era servidor de Cristo. ujú, Él dijo eso, pero nunca renunció a su título de Pontifex Maximus o el sumo sí mismo. pontífice y nunca renunció al culto al emperador al cual gozaban los emperadores romanos en este imperio. Lo único que ya no se castigaba al que no le adoraba, como fue con los cristianos. O sea que él nunca renunció a su adoración como emperador. Durante su discurso, cuando él entra a Roma y vence a sus enemigos, y durante el discurso que da al Senado, eh, hace
¿cómo se dice? Ellos hacen como un desfile de la victoria y entran con sus enemigos derrotados. Él nunca hizo referencia en esta entrada triunfal a su conversión al cristianismo. Mucho menos habla de esas visiones que tuvo, ni nada de esto. Más bien lo que hizo fue decretar juegos y espectáculos en honor al dios Apolo y a la diosa Victoria, que era la visión de las apariciones que él había tenido anteriormente. Entonces vemos que en este momento Constantino consolida el imperio romano, fabrica una nueva religión que amalgame todo el imperio que está cayéndose a pedazos y genera una nueva religión basada en el sincretismo, todas estas ideas gnósticas, todas estas filosofías paganas helenísticas, babilónicas, vienen y se mezclan con estas doctrinas cristianas y forman un híbrido de religión que hasta hoy en día, Paulina, la tenemos latente y actuando de una manera poderosa, ya no solo en un área geográfica, sino que en todo el mundo. Y nos admiramos también, como decía Daniel, y se admiró todo el mundo, cuando este poder tuvo una herida de muerte y fue sanada. Claro. No sé, Muchas gracias, no sé si se Tony. me Muy olvida buena algo, información. si me acuerdo algo ahí le comento, Paulina, pero en pocas palabras eso es, y no sé si te acuerdas si se me olvidó algo. No, muy interesante. Bueno, por el tiempo no podemos Ujú, extendernos más, ¿verdad? Pero la historia de Constantino es muy, muy interesante. Les invitamos a nuestros amigos que si quieren ahondar más en más detalles, que vayan en cualquier enciclopedia, en el internet, ahí pueden encontrar mucha historia de Constantino. Y bueno, resumiendo lo que tú bien nos comentabas, en esta iglesia, que como lo vemos en nuestra línea de tiempo, es donde hay esa unión de la iglesia con el Estado. También aquí empieza lo que es la adoración del sol. Como tú bien decías, Constantino instituye esa adoración al sol, pero esa adoración del sol ya venía desde los babilonios, que se fue inmiscuyendo en estas iglesias hasta que ya Constantino lo hizo legal, por así ujú, decirlo. ujú, Nos hablaste igual un poco, ¿no? El concilio de Nicea, ujú, que se llevó a cabo en el año 325, él es el que invita a todos los obispos a que vayan a esa reunión y se trata principalmente el tema de la divinidad de Jesús. Como tú decías, los arrianos ujú, consideraban de que Jesús no era un ser divino. ujú, Y toda la iglesia en general cristiana en ese momento, la iglesia católica en ese tiempo, el sistema papal, ellos pues sí aceptaban que Cristo era divino. Por esa razón es que tenían mucha controversia con estos arrianos y es en esta época en donde se da la caída de las tres tribus arrianas ujú, que como en Daniel, como yo les había comentado, en Daniel 7 del 23 al 25, ahorita lo vamos a leer, cae la última de esas tribus que eran los ostrogodos y eran los que estaban por decir así, en guerra espiritual con esta iglesia. Al ellos retirarse o al dominarlos prácticamente el imperio, entonces ya dejan libre a esta iglesia que se encontraba en este momento para actuar y empezar así un periodo profético que es el que después vamos a estudiar. Paulina, Entonces aquí también, sí, dime, otra Tony. cosa muy interesante, es muy probable, no está corroborado, que estas tres tribus bárbaras que son derrotadas en este momento hayan sido guardadores del sábado también. Sí, sí, Ujú, ellos lo que querían era, como tú bien dijiste, ya tener el control, hacía como Constantino quería tener el todo control del imperio. También este sistema papal quería tener el control de lo que es el imperio espiritual, por así decirlo, y como estas tribus estaban en contra
o sea, no se apegaban a lo que ellos Sistema. dictaminaban, Ujú. entonces, a este sistema, entonces ellos no podían tolerar que alguien estuviera en contra. Y leyendo, por ejemplo, aquí en Daniel, si me permiten, les voy a leer. Sabemos que en Daniel, aquí vamos a tocarlo así un poco más rápidamente, Ujú. pero tenemos que hacerlo porque las profecías de Daniel complementan las de Apocalipsis. Y en Daniel 7:23 y 20, del 7:23 y 24 al 25 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Aquí, bueno, se está hablando acerca de la Roma pagana. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, o sea, de la Roma. Tú lo comentabas hace poco, Ujú. que estas tribus bárbaras ya empezaban a hacer estragos en el Ujú. imperio romano, que a eso se refiere Daniel. Y dice, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Es muy Ujú. importante aquí tomar en cuenta que estas tres tribus arrianas, que eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos, Ostrogodos. al final, en el año 538 cae la última de estas tribus, que son los ostrogodos, y dando paso a que ya este otro imperio surja. Y bueno, aquí ya Daniel nos empieza a hablar de la actividad de Cuerno pequeño. este cuerno pequeño, Ujú. que en profecías, lo que es cuernos, lo que son bestias, significan imperios. Eso lo vamos a ver un Poder poquito más político. adelante, Ujú. es el poder político, pero aquí vemos que por eso se data que Pérgamo termina en el año 538, Ujú. porque siempre en la profecía un imperio surge cuando el otro es derribado. Ujú. Entonces, cuando en este momento cae este cuerno, el último de los tres, Ujú. la misma profecía de Daniel nos dice que va a empezar a Ujú. reinar el cuerno pequeño. Paulina, a mí me llama la atención que a pesar de que el imperio está promulgando el ecumenismo, la tolerancia religiosa, este edicto de tolerancia religiosa, quien no se adapte a la nueva religión es destruido, como estas tribus Ujú, vándalas. Y hubo mucha persecución. Bueno, sí, nosotros vemos la historia de los 1260 años después de la hegemonía del papado. Quien no se adaptaba a este sistema religioso debía ser destruido porque era una amenaza al imperio. sí. Eso lo vamos a ver en el Ujú. Ujú. próximo estudio de la otra iglesia. Y Ok. bueno, también tenemos que en este periodo la tradición va sobre la Biblia. Ujú. Otra vez lo Ujú. mismo, se deja a un lado la palabra de Dios y como los nicolaitas, sí, solamente creer en Cristo y ya serás salvo y no tienes que tomar en cuenta lo demás. Y por último, pues hay una persecución a los cristianos genuinos, porque como tú bien lo decías, Constantino, al hacer este edicto en el que se decide que se tiene que guardar el día del sol, había muchas personas en ese tiempo que eran guardadores del sábado. Y empezaron los problemas con ellos hasta que al ver que ellos no hacían caso de lo que había establecido el emperador, entonces empieza ya esa persecución a aquellos que realmente sí querían hacer la voluntad Ujú. de Dios. Sí, el domingo no existía en la mente cristiana como día del Señor en ese momento. Era el día Sí. sábado. De hecho, en esa época surge algo muy importante, que surgen montón o vastedad de manuscritos apócrifos que se adjudicaban como inspirados. Ujú. Aparecieron el Evangelio de Enoc, el de María Magdalena, y usted nombre cualquier nombre que todavía nosotros tenemos acceso a ellos, surge la apócrifa. Y Ujú. está la iglesia cristiana genuina invadida con esa tonelada de escritos de escritores que presumían o pretendían ser inspirados. Sí, y mira, de hecho también los que quieran investigarlo en este periodo, bueno, no exactamente en él porque la iglesia que sigue Mm. para establecer más ese poder y tener un territorio
se conoce, bueno, apareció un documento llamado la donación de Constantín, Ujú, que es precisamente que este emperador les había dejado tierras y les había dejado eh, toda una serie de bienes a la ujú. iglesia, pero luego se comprueba que este documento era falsificado, pero hasta estos momentos lo toman como bueno. Bueno, vamos a continuar. Toda esta información es muy extensa. Lo vamos a dejar hasta allí para seguir con seguir estudiando esta iglesia. Y bueno, ya habíamos considerado de la iglesia de Éfeso y Esmirna lo que el Señor Jesucristo le dice a estas iglesias. Y ahorita vamos a ver entonces qué es lo que dice el Señor a esta iglesia de Pérgamo. Bueno. En primer lugar, dice que el que tiene la espada aguda de dos filos, bueno, ya ahí tenemos unas referencias bíblicas donde sabemos que la espada se refiere en este contexto a la palabra de Dios. Y la misma Espíritu Profecía nos dice que la espada es el emblema del poder de su palabra. A esta iglesia de Pérgamo se le da un elogio, que es que retiene el nombre de Cristo y no niegan la fe. Aquí también tenemos unos versículos en Isaías 7:14, en el Isaías 8:9-10, el capítulo 9, versículo 6, y Jeremías 23:5-6. Si ustedes lo estudian, aquí nos menciona algo muy importante. El nombre de Cristo, nosotros sabemos que en la Biblia el nombre por lo regular se refiere al carácter. Tenemos un ejemplo en la vida de Jacob, cómo era llamado Jacob y después Dios le cambió el nombre a Israel precisamente porque hubo un cambio en su carácter, un cambio de vida. Pero aquí el nombre de Cristo, la misma Biblia nos menciona que se le llama Emmanuel, que es Dios con Ujú. nosotros. También se le llama Jehová, justicia nuestra, y también se le llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces significa que retener el nombre de Cristo es retener las características de este nombre, ser como Cristo, aceptarlo como Salvador, ¿sí? No negar la fe en él. Y es muy interesante, Tony, porque si vemos en estos mensajes a estas iglesias, en algunas partes de ellas menciona que no has negado mi nombre, y el nombre es el carácter. Entonces, ¿qué significa? Que para el Señor, en sus iglesias, es importante que nosotros retengamos su carácter para que podamos recibir las bendiciones de Dios, inclusive hasta la vida eterna. Nosotros es lo único que vamos a llevar, lo que es el carácter. Y no negar la fe también significa testificar de esto, ¿verdad? Ah, así es, así es. Bueno, nos dice que en la reprensión es que aquí ellos sí toleran a los que retienen la doctrina de Balaán y la de los Nicolaitas, que es la que tú nos Hablamos de eso, bien sí. nos comentaste, ¿sí? Entonces ellos sí la retienen desafortunadamente. La toleran El dentro de con- la iglesia. la toleran, ajá, Ujú, la toleran, o sea, como dijimos, es una iglesia políticamente correcta. Eh, si bien adoro según, ¿no? Entre comillas, adoro a Dios, pero pues también tengo que estar bien con el Estado. ujú. Y entonces el Señor le da el consejo que arrepentirse. ¿Sí? Ese es el consejo que le da esta iglesia. En las promesas, aquí al fiel le dice que es comer del maná escondido y una piedrecita blanca con su nombre nuevo. Bueno, sabemos que el maná escondido o el maná se encontraba dentro del arca del pacto, y en un momento determinado Dios va a sacar ese maná y nos los va a compartir cuando estemos en la cena de las bodas del Cordero. Y es Ujú. muy interesante, Tony, ver que todas estas promesas que dio el Señor aquí no son en el instante, sino que son promesas que se van a cumplir literalmente cuando Él venga y allá en el reino de los cielos. Sí. También esta piedrecita blanca, bueno, más adelante vamos a ver unas imágenes de qué es lo que significa, Ujú. pero ahí nosotros podemos ver.
Por ejemplo, en Isaías 6:22, Ujú. vamos a mencionar rápidamente. eh, ok, bueno, aquí en esta parte vamos a leer, si tú nos ayudas, Tony, Isaías 62:2. Ok. 62.2 dice la Reina Valera de 1960. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Apocalipsis 3:12. Ok, Apocalipsis 3:12 dice de esta manera. Esta es la promesa. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Amén. Y Apocalipsis 14:1. Dice Apocalipsis 14:1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Amén. Gracias. Miren, aquí si ustedes se dan cuenta, en el elogio que Cristo le hace a esta iglesia, dice que retiene su nombre. Ya sabemos que es retener el carácter de Cristo. Y en su promesa, Él nos está diciendo que Él nos va a dar un nombre nuevo, que es en la frente, y ponerte un nombre en la frente, el nombre de Dios en la frente es el carácter de Dios. Y dice también que este nombre solamente lo va a conocer al que se le ponga. ¿Qué significa esto? Si es un cambio de carácter y en el cielo solamente nosotros humanamente sabemos cómo es nuestro carácter y cómo Dios lo ha ido transformando. En el cielo Dios nos va, tal vez nos ponga un nombre de acuerdo a esa transformación del carácter que hicimos, así como lo hizo con Jacob, que le cambió a su nombre Israel. Entonces, por eso nada más lo vamos a conocer nosotros, porque, por ejemplo, yo, Tony, no conozco tú qué luchas tienes con tu carácter, ni tú conoces Correcto. cuáles luchas tengo yo con mi carácter y lo que Dios va a hacer con nosotros en el cielo Ujú, o antes de que Él venga, porque el carácter se tiene que cambiar aquí antes de que Él venga. ujú, Sin embargo, al infiel dice que también aquí el Señor menciona ya esa venida que Él va a tener. Dice, ujú, vendré a ti pronto y pelearé con mi espada. O sea, va a pelear con la espada que significa su palabra. ¿Que en qué momento va a ser eso? Cuando Cristo venga por segunda vez en Apocalipsis 19, ahí ujú, vamos a ver que Cristo viene con sus caballos, dice que es una espada que sale de su boca ujú. para eliminar a sus enemigos. Entonces, vemos cómo todo esto se va encajando muy bien con la historia literal que tú nos comentaste de esta iglesia de Pérgamo, como la historia profética, el cumplimiento de todos estos símbolos dentro de esta iglesia. Correcto. Ok, bueno, entonces vamos a ir ya a lo que es ver las citas, algunas citas del espíritu de profecía que nos van bueno, donde vamos a poder ver un poquito más esta información. Ella aquí tiene una cita en donde nos da a entender más o menos qué cosa es la silla de Satanás o el trono de Satanás. Bueno, recordemos que un trono es como una silla, ¿no? Ujú, ujú. Entonces es prácticamente lo mismo. Si lo quieres leer, por favor, Tony. Ok. Esta cita la encontramos, Paulina, en un panfleto número 159 de Elena White y dice, la silla de Satanás está en Boston, al igual que en otras impías ciudades, y él es el artero enemigo con el cual hay que contender. Y luego está la otra cita que está en Biblia Eco. Biblia Eco, 8 de marzo de 1897, dice, antes del primer advenimiento de Cristo, el mundo parecía que de cierto se tornaría en la finalización de toda piedad. Era la silla de Satanás, el ser humano estaba en manos del gran apóstata, desamparadamente recibiendo sus mentiras respecto a Dios y Cristo
como si fueran verdad. Entonces vemos aquí, si te das cuenta y se dan Ujú, cuenta nuestros oyentes, que esta silla de Satanás en este contexto se refiere al mundo, se refiere ujú. al lugar donde él tenga El dominio. discípulos, el dominio. Y en Ujú, ese momento histórico, en esa iglesia, pues el dominio lo tenía en ese imperio de Constantino, por eso ujú, se le llama la silla de Satanás. Esta también, esta cita la vamos a ver también más adelante cuando ese dominio Satanás lo quiera ya implementar a ujú. nivel mundial. Ok. Bien, vamos con la otra cita. Bueno, esta nada más es una imagen de lo que tú nos habías comentado acerca de este Antipas Ujú. que muere ahí quemado dentro de un Un toro, ¿no? toro de bronce. ¿Eh? Toro de bronce, sí, esa es Ujú, una imagen que podemos ver allí. ujú, Y bueno, refiriéndonos a la doctrina de Balaán, aquí en la palabra de Dios en Números 22:3 nos da las razones por las cuales Balac quería que Balaam eh, maldijera al pueblo de Dios. Y era que, dice aquí, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. O sea, ese rey tenía temor de ujú. que estos hijos de Israel, bueno, los conquistaran. Y si quieres leer, por favor, la cita de la hermana White, que nos dice con respecto a este paralelismo con esta historia. Conflicto de los siglos, página 38. El paganismo previó que de triunfar el Evangelio, sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Se incendió el fuego de la persecución. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? Que al igual que el rey de Moab tenía miedo y Ujú. quiere maldecir, destruir al pueblo de Dios, también el paganismo tenía miedo que el cristianismo avanzara y que quitara todos sus altares y que ellos vinieran a ser los vencedores y por eso se lleva a cabo también una gran persecución contra los Mm. cristianos verdaderos. Hay que entender, Paulina, que en este contexto, estas naciones paganas, la religión la utilizaban como una herramienta política para mantenerse en el Ujú, poder. Si ellos ujú, perdían su culto y su tradición pagana, su religión pagana, perdían el poder automáticamente. Eso era sí, el odio hacia el cristianismo. sí. Dice número 25, 1 al 3. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Sí? Aquí vemos cómo ya, tú como ya nos dijiste, Balak le da Balán le da esa idea a Balak de cómo era que sí podían vencer a los israelitas y entonces los hacen que caigan en pecado. Es ¿Y la qué es lo doctrina que de nos Balaam, dice? ¿verdad? Sí, ¿y qué es lo Mm. que nos dice el Espíritu de Profecía? Sí, dice Conflicto de los Siglos, página 40. Satanás se propuso a guerrear con más éxito contra el gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los seguidores de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. Así, entonces vemos que esta es la táctica de Satanás que utilizó, que implementó su bandera en la iglesia cristiana. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito del misterio de iniquidad, del cual nos hablaba Pablo en el segunda de Tesalonicenses 2. No vamos a leer todo, vamos a leer nada más en esta parte de cómo se desarrolla ese misterio de iniquidad que si ustedes se dan cuenta desde la iglesia que hemos estado estudiando primero desde Éfeso, Esmirna y ahorita que vamos en Pérgamo, cómo es que ese misterio de iniquidad ha ido entrando dentro de la iglesia. Si quieres leer, por favor, esta cita. Sí, dice así, segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2, 6 al 8, versión del 60, el misterio de la iniquidad.
Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Su venida. Aquí San Pablo nos resume todo el Apocalipsis en este poquito. Así, así es. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía respecto de esta cita bíblica que nos lo aclara un poquito más? Y aquí vamos a ver que efectivamente tanto el Espíritu de Profecía nunca va en contra de lo que dice Mm. la Biblia, sino que más bien nos aclara un poco más el panorama, nos da más información. Si lo Ujú. quieres leer, por favor. Dice, poco a Ujú. poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que prefiriera o que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. La Sí, siguiente. mira, antes de continuar, la siguiente, el espíritu de Venecia, la Venecia significa convenio o conformidad, que es lo que vimos Tolerancia. ¿No? que tolerancia, Mm. y de transacción, que significa transigir o acuerdo, que fue lo que vimos que es la unión que se hace entre la iglesia y el Estado. Ecumenismo. Ajá. Pero dice que este fue coartado o retenido o Mm. refrenado, ¿sí? Por las persecuciones, mientras, es lo que estábamos viendo, mientras había persecución, este espíritu, este misterio de iniquidad no podía avanzar dentro de la iglesia, pero una vez que cesó la persecución, entonces pudo avanzar, Ujú. ¿sí? Entonces, aquí ella nos aclara un poquito más el panorama. Continuando. Y dice, mas habiendo cesado la persecución, esto ya cuando estamos hablando de Constantino, y habiendo Ujú. penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y las tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino, o sea, fue nada más de nombre. De Ujú, hecho, sí. fíjate, Paulina, que Constantino se autoproclamó el 13º discípulo de Jesús. Leí yo ahí Ujú. en un libro de un historiador que decía que él era el apóstol 13. Ah, Sigue caramba. diciendo acá de esta conversión nominal de Constantino. A principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo a la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Esta es la doctrina de Balaam. El enemigo Ujú, está desde adentro. Sigue sí, diciendo, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. sí, sabemos aquí cómo ese misterio de iniquidad se Mm. va metiendo y metiendo hasta que termina por caer la iglesia en una apostasía. Paulina, y fíjate que creo que no quiero desentonar aquí con esta cita, pero San Pablo, en la primera epístola de Timoteo, da dos elementos también para identificar a este sistema. Y dice que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse alimentos que Dios creó Ujú, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto es 1 Timoteo 4:3. ujú, Y en esta actualidad solo hay un sistema que prohíbe casarse y también en su tradición prohíbe abstenerse de ciertos alimentos en ciertas festividades. La Biblia lo sí, identifica de esta manera. Sigue diciendo sí. acá,
este es el conflicto de los siglos 47 y 48, es lo que estamos leyendo. Ujú, Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, este que habla San Pablo, ujú. predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en él, en el trono, y reinar sobre la tierra según su voluntad. Sí, y bueno, volvemos a repetir lo mismo, no estamos hablando de individuos, ¿No? estamos hablando de sistemas religiosos y con la Biblia Ujú. estamos determinando a qué se refiere todo esto. ¿Sí? Correcto. Entonces vemos claramente cómo aquí ese es el desarrollo del hombre del pecado. Ujú. Bueno, Quisiera hablar un poco bajo el marco histórico sobre lo que significa o lo que entendían las personas cuando les hablaban del maná escondido. ujú, Para la mente judía o para los cristianos de aquella época había una tradición judía que el arca del pacto, en el cual se había puesto un recipiente, ahí estaba el maná como recuerdo y conmemoración de que Dios había proveído para el pueblo en el desierto. ujú, En la tradición judía existe, creo que hay un libro apócrifo que se llama Macabeos, dice que sí, esta arca fue tomada por Jeremías cuando la destrucción del templo ujú, de Salomón y que está escondida o que la escondió en una grieta en el monte Sinaí y que según la tradición judía esta arca quedaría allí hasta que volviera a aparecer el Mesías, iba a aparecer esta, esta arca. Entonces, en ese momento, el maná iba a ser recuperado como comida para el reino mesiánico. Y decía decía el texto, y sucederá en aquel tiempo que el tesoro de maná descenderá de arriba y comerán de él en aquellos años. Es lo que decía este texto de la tradición judía. Entonces, cuando vemos nosotros esto en el contexto de la iglesia de Pérgamo, el maná escondido simbolizaba la participación en la ingestión o comer el maná celestial o el pan de ángeles, como dice Salmos. Y esto hacía un contraste tremendo en la comida sacrificada a ídolos, a los dioses paganos en esta ciudad que se miraban en los festivales. Entonces, esa era el marco histórico o cómo lo podían relacionar estos cristianos en ese momento. Y con la piedra blanca, hay muchas sugerencias que han surgido con respecto a esta piedra blanca, porque en el mundo antiguo se utilizaban piedras blancas para muchas razones, Paulina. Ninguna idea sí. de las que los eruditos dicen parece satisfactoria, pero en el contexto que nosotros estamos viendo, la piedra blanca muy probablemente se refiera a una piedra que le llamaban la tesera, que era como un certificado de reconocimiento para el ganador en los juegos que existía en esa época. Y esta tesera era una piedra blanca y en esa piedra tenía el nombre inscrito del ganador y esta le daba privilegios y honores Ujú. especiales, incluyendo la admisión gratis a los festivales públicos. Entonces, bajo ese contexto, esta piedra blanca que se le da al vencedor en la iglesia de Pérgamo, podríamos entender lo que ellos se imaginaban que era la admisión para participar en el banquete celestial o en la boda del Cordero. Entonces, de esa manera histórica, nosotros podemos entender también un poco cuál era la figura o lo que daba a entender a los contemporáneos estas dos cosas. Sí, fíjate que es muy interesante porque lo que acabas de decir, y quiero comentarte y comentarle a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, que el espíritu de profecía sí menciona que efectivamente el arca del pacto fue guardada en una cueva Ujú, por unos hombres santos y ahí permanecerá sin que nadie la encuentre, ni nadie la toque, hasta que Cristo venga y saque de allí las tablas de la ley. ujú, Y a lo mejor probablemente allí también esté el maná, que es el maná escondido. ujú, Ese maná, la Espíritu de Profecía sí tiene una cita ujú, donde en la cena de las bodas del Cordero se va a ujú. servir ese maná. Entonces, Sí. sí es
Es muy buena tu observación Ujú. porque realmente sí es un maná escondido que en algún momento va a salir a la luz. Solo que el espíritu de Y también, profecía no identifica a quién, solo dice manos piadosas, así dice la ajá, cita, así, sí. escondieron el arca para que no fuera destruida junto con el templo, ¿no? Sí, de hecho, más adelante en los estudios vamos a ver algunas de esas citas Ujú, que estamos mencionando aquí, pero aquí también es interesante que, por ejemplo, aquí a estos hijos fieles de Dios se les promete ese maná escondido. Y si tú te recuerdas también el maná, que es pan, también significa que es la palabra de Dios. ujú, Sin embargo, al infiel dice que también aquí el Señor menciona ya esa venida que Él va a tener. Dice, ujú, vendré a ti pronto y pelearé con mi espada. O sea, va a pelear con la espada que significa su palabra. ujú, ¿Que en qué momento va a ser eso? Cuando Cristo venga por segunda vez en Apocalipsis 19, ahí ujú, vamos a ver que Cristo viene con sus caballos, dice que es una espada que sale de su boca ujú. para eliminar a sus enemigos. Entonces, vemos cómo todo esto se va encajando muy bien con la historia literal que tú nos comentaste de esta iglesia de Pérgamo, como la historia profética en el cumplimiento de todos estos símbolos dentro de esta iglesia. Correcto. Ok, bueno, entonces, y esto era lo que rápidamente lo que te habías comentado, Ujú. ¿no? ¿Qué eran las piedrecitas blancas? ¿Para qué se utilizaban? Ajá. Para cuando se ganaba una competencia o cuando un esclavo era liberado, también se le daba una piedrecita blanca o en un juicio, cuando Mm. salía a favor el juicio de una persona, pues se le daba también una piedrecita blanca con su nombre. Era como un Y la certificado. otra, exactamente. Ujú, Y la otra, que es la que también me gustó mucho y que tú lo comentaste también, ujú, que se le entregaba a los ganadores de las competencias, ujú, pero era como un boleto para que ellos pudieran asistir también al banquete que se le daba a esos vencedores, ¿sí? Y se grababa el nombre del vencedor allí. ujú. Y esto me recuerda precisamente la promesa que se le hace a los fieles de esta iglesia, que se les da esa piedra blanca con su nombre nuevo, su carácter nuevo, para que puedan entrar a ese festejo de la cena de las bodas del Cordero en el cielo cuando Cristo regrese. Y bueno, pues con esta información damos por culminado el estudio de esta iglesia, por demás interesante, con bastante información que podemos nosotros obtener también aparte si así queremos. Y bueno, creo que es todo por esta ocasión, Tony. Sí, Paulina, esta iglesia trae tanta información que nosotros, bueno, estábamos preocupados que se nos ha hecho muy largo el video, pero es muy interesante. Ujú. Los invito y los incito a que ustedes estudien también, que busquen el conflicto de los siglos, que busquen información. La Biblia nos da la clave para entender todo esto. eh, y así no crean que solo es un cuento que estamos aquí armando, sino que tenemos elementos históricos y elementos muy fuertes para entender esta iglesia de esta manera. Así que los incito a esto y no se les olvide, Paulina, que le den like al video, que se suscriban al canal y que lo compartan con quien ustedes conozcan. No importa si lo ven ahorita o después, pero compártanlo porque esto debe de fluir. Así es, Tony. Pues muchas gracias a todos por su compañía y bueno, les esperamos para el siguiente estudio que tendremos la otra semana. Que Sí. Dios les bendiga a todos. Que pasen muy buen día o buenas tardes a la hora que vean ustedes este video y que el Señor los bendiga ricamente a todos. Hasta luego. Bye, bye bye.